esta carretera ha llorado sangre, ha llorado. Hemos sufrido lo que usted no tiene idea. Y en nombre del pueblo de San Andrés Ajabajá, quiero decirle que creemos en Dios y en usted, que muy pronto nuestra carretera será una realidad. Queremos que muy pronto esta obra sea una realidad, porque hemos sufrido como no tiene idea. Estas lágrimas van de todo corazón por aquel padre que de un momento a otro nos hizo. Y dígale que ya vamos a mitad de la ruta, inaugurando la primera fase y ahora iniciando la segunda. Que Dios lo bendiga. Gracias por sus palabras. Vamos a ver que toda Guatemala se entere. ¿Les gusta su carretera? ¡Sí! Que me alegre. Un aplauso para ustedes, porque ustedes son los que se la merecen y han trabajado por ella. Que les había costado poder luchar por este trayecto. Ya ustedes escucharon cuántas promesas, cuántos compromisos, pero hoy olvidemos todo eso. Concentrémonos en lo que está pasando. Y lo que gracias a Dios está pasando hoy es que terminamos el primer tramo de la carretera y lo vamos a inaugurar, entregándoselos a ustedes. Y vamos a inaugurar el inicio de la construcción del próximo tramo. Quiero felicitar a los transportistas y a todos los que se han unido. Y qué bueno saber que está la Iglesia Católica y que está la Iglesia Evangélica y que están todos unidos en el propósito de mejorar las condiciones para Quiché. El próximo año, si todo nos sale bien y el presupuesto es aprobado por el Congreso de la República, el departamento que más presupuesto para infraestructura tiene es Quiché. 22 meses que no han sido fáciles. Hemos bajado el precio de la construcción de las carreteras. Entre el 30 y el 50% del precio de las carreteras ha bajado. Y por eso está alcanzando para poder terminar las obras. En esta ocasión quiero felicitar al ministro de Comunicaciones y gracias a ustedes porque han tenido paciencia. Gracias por confiar en nosotros. Los puedo ver de frente, entregándoles lo que con mucho cariño y lo que es mi deber hacer. Que el dinero del pueblo regrese al pueblo y mejor si es a los más necesitados. Hay más proyectos para acá. Está reiniciar y retomar el de San Pedro y San Pablo Jocopilas y el de Iloterango. Ya tenemos también la parte, el puente de Canillá, ya lo estamos trabajando. Ya se está trabajando la parte de Canillá. Y luego lanzamos ya el proyecto, un estudio para Pachité, Santa Cruz, Pachité, y lo alargamos a Chimente para que puedan salir con la parte de Totonicapán. Luego para el año entrante, otros estudios más y otros proyectos que tenemos en donde probablemente podamos salir a cortar muchas distancias, que eso es lo que necesita este departamento, que es muy lindo. Vino el señor presidente constitucional de la República y el señor ministro a inaugurar la primera fase de la carretera de Santa Cruz de Quiché, municipio de San Andrés, específicamente en Pají, y a poner la primera piedra de la segunda fase, ¿verdad? Entonces, la verdad que estamos con todo este proyecto sobre ruedas y le pedimos a Dios, ¿verdad?, que nos ayude a tener aguante y seguir luchando para que esta carretera se termine en su totalidad y que se reinicien las otras que dejaron abandonadas en el gobierno anterior. Muchos vecinos con lágrimas en los ojos le agradecían. Sí, porque mire usted cuánta gente ha nacido, ha crecido y se ha muerto, y con la ilusión de ver que esa carretera se pavimente o se asfalte, y la verdad es de que no se había dado, y ahora que se está dando, pues la verdad es que esa carretera ha llorado sangre, la han inaugurado 3 gobiernos, y todo esto pues de una u otra manera ha afectado a todos estos municipios, y ver que ahora se está pavimentando, yo pienso que es una muestra de alegría, ¿verdad?